Doctora Chea, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre asma y atopía asociado o sobre todo en una connotación de altitud, es decir, qué factores de la altitud podrían variar en la fisiopatología normal de la enfermedad. Siguiente, por favor. Dentro de esta presentación, primero definiremos qué es asma, cuál es la fisiopatología normal y en altitud, la epidemiología que afecta sobre todo a nuestro país, su clasificación, manifestaciones clínicas, anteriormente ya les dije las características ambientales de clima en altitud y diagnóstico. Y sobre todo terminaremos como conclusiones. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces definiendo primero que el asma es una enfermedad heterogénea. ¿Y qué es? Es una inflamación crónica reversible de las vías respiratorias de diámetro pequeño. Y lo que genera esta inflamación a la larga es una obstrucción bronquial. Sobre todo, como es una inflamación crónica, pues conlleva cambios estructurales a nivel del epitelio respiratorio. Entonces, el principal factor desencadenante del asma es la atopía, ¿no? Es el factor predisponente identificable más importante. Entonces, como es una predisposición genética, es, es decir, es el aumento de la producción de inmunoglobulina E. Digamos, el fenotipo más frecuente, el 90% de la presentación del asma, y que afecta sobre todo a niños. Este, entonces, y es una exagerada respuesta a la exposición a factores desencadenantes como son ácaros de polvo, el frío, la contaminación, el polvo, etcétera. Es por eso que la manifestación clínica, al menos a nivel del mar, serán sibilancias, tos y dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, algunas definiciones operacionales para que, para que quede claro durante el transcurso de la exposición. Sabemos que primero, asma es una enfermedad inflamatoria crónica intermitente reversible, caracterizada por la obstrucción de esta vía respiratoria y desencadenando uno broncoespasmo, inflamación y edema. La exacerbación asmática aguda, o EEA, es un empeoramiento significativo de los síntomas, es decir, aumento de la disnea, aumento de la tos nocturna, o también cuando ya afecta a las actividades cotidianas, o limitación de actividades cotidianas, y también la presencia de sibilantes. Todo esto porque requieren una visita al servicio de emergencia. El estatus asmático es un episodio severo de esta exacerbación asmática aguda, pero que no resuelve con la terapia estándar. Y también está asociada a signos y síntomas de una potencial falla respiratoria. Y tenemos el asma potencialmente fatal, que es la presentación clínica de esa enfermedad, pero que pone en riesgo la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, primero tenemos que entender la fisiopatología a nivel del mar, lo que ocurre siempre, ¿no? Sin estar asociado a los factores de la altitud. Primero tenemos la exposición de los alérgenos, es decir, puede ser ácaros de polvo, los contaminantes, la polución, o también el mismo ejercicio, o también el frío. Pero el frío todavía no es un factor, sí es un factor, y la humedad también a nivel del mar, ¿no? Entonces, estos desencadenantes asociados a una predisposición genética desencadenarán una respuesta de hipersensibilidad. ¿Qué hipersensibilidad? Tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Porque esta hipersensibilidad tipo 1 está mediada principalmente por IgE. ¿Por qué? Porque cuando el linfocito T, helper H2, presente el antígeno de los linfocitos B, estos linfocitos B producirán la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E estimularán a los mastocitos para que generen justamente sustancias inflamatorias, ¿no? ¿Cuáles son estas sustancias inflamatorias? Principalmente histamina, leucotrienos, prostaglandinas y también tromboxanos. Esto desencadenará una broncoconstricción aguda, un aumento de la secreción mucosa, un tapón mucoso, ¿no? Y vasodilatación, obviamente.
Todo esto producirá una obstrucción bronquial. Estos son síntomas agudos, ¿no?, de exacerbación de asma. Pero cuando la inflamación es crónica, o o cuando hay demasiada exposición a estos alérgenos y se convierte en una exposición crónica, el mediador inflamatorio cambiará. Ya no será solamente inmunoglobulina E, sino también estará asociado a aumento de los eosinófilos, aumento de los neutrófilos, mastocitos. ¿Y qué genera eso? Pues eh, es aumento de las concentraciones de interleucina 4, 5 y 13. Ya no es tanto inmunoglobulina. Ese es el principal cambio de presentación aguda a presentación crónica. La presentación aguda se dará más en niños, ¿verdad? Es inmediata, es una respuesta inmediata. Mientras que la presentación crónica será más en adultos, por una exposición prolongada, y en esta etapa ya se verán cambios estructurales en el epitelio respiratorio, en el músculo liso, ¿no? Por ejemplo, aumento de la membrana basal, hipertrofia del músculo liso, todo esto disminuirá la luz de los bronquiolos, ¿no? Y produciendo una obstrucción crónica. Todo esto desencadenará tos, sibilancias, disneas, habrá una hiperreactividad bronquial, ¿no? Y en última instancia, una disminución de la capacidad pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una altitud? ¿Qué pasa cuando el paciente va a la altitud o se encuentra en altitud? Primero tenemos que saber que existen clasificaciones de altitud. Baja, que es menos de 1200 metros. Moderada, de 1200 a 2500 metros, ¿no? Alta, de 2500 a 3500. Y muy alta, de 3500 a 5800 metros. Ya extrema es superior a 5800 metros, ¿no? El Cusco se encuentra a 3300 metros sobre el nivel del mar, más o menos, ¿no? Entonces está categorizado como una altitud muy alta. Pero ¿qué pasa? Cuando los pacientes asmáticos suben a una altitud, digamos, moderada, por encima de los 1500 tal vez, los síntomas de asma está evidenciado que disminuyen. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de contaminantes, menos ácaros de polvo, que podemos ver en la imagen de la izquierda. HDM significa ácaros de polvo, ¿no? Son las siglas en inglés. Hay menos contaminación en la altitud, a mediana altitud, que a nivel del mar, de ácaros de polvo. Hay menos polen, hay menos hongos, hay menos exposición a microorganismos, ¿no? Todo esto hará una disminución en la cantidad de liberación de histamina, es decir, en la liberación de IgE total y específica. Como les dije, como son el 90% de los casos, esta disminución de la liberación de IgE, digamos, de alguna manera retrasará la fisiopatología del asma, ¿verdad? Entonces es un mecanismo protector. También una exposición a altitud moderada disminuye los eosinófilos sanguíneos totales y activados. Es decir, no solamente disminuye la broncoconstricción aguda, el asma extrínseco, ¿no?, que es una clasificación de la enfermedad, sino también disminuye otro fenotipo, que es el asma no mediado por hipersensibilidad, en donde están mediado por TH2, TSD4 y TSD8. También se ha observado una disminución de la interleucina 10, que es otra interleucina, aparte de las 4, 5 y 13 que ya mencionadas, también es una interleucina que está implicada en pacientes adultos con asma eosinofílica, ¿no? También la interleucina 5 estará disminuida. Habrá una reducción de la actividad fagocítica de los macrófagos y reducción del reclutamiento eosinofílico en las vías respiratorias. Disminuiría toda quimiotaxis al músculo liso, al epitelio respiratorio. Por ende, no habrá una prolongación de la inflamación, una exacerbación de la inflamación y una cronicidad. En todo caso, a mediana altitud, por, por encima de los 1500 metros, está demostrado que es un factor protector, ayuda a los pacientes asmáticos. Sin embargo, por más de 3000 metros, esos cambios patológicos o esa ayuda, entre comillas, pues cambia, porque ya no hay tanta concentración de oxígeno. Ok, está bien, la polución disminuye, pero también es aire frío el que ingresa a nuestras vías respiratorias.
¿no? Y eso desencadena broncoconstricción. Entonces, más allá de mejorar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, empeora, sobre todo cuando es mayor a 3 milímetros sobre el nivel del mar. Las respuestas fisiológicas son diferentes. Habrá una hipoxia y vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y eso habrá una mayor carga de trabajo en el sistema cardiovascular y respiratorio, ¿no? Es por eso que al menos una altitud mayor de 3 metros sobre el nivel del mar es contraproducente para pacientes asmáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, hay estudios que indican que, al menos en la población infantil, que es lo más frecuente en casos de asma mediados por hipersensibilidad o mediados por IG, que más del 15% de la población infantil tiene asma en países latinoamericanos. De ellos, el Perú es uno de los países con mayor riesgo de exacerbación de asma, ¿no? Entonces, las ciudades dentro del Perú con mayor predisposición para asma son Lima, por la contaminación, Chimbote, Chiclayo e Ica, y Piura, ¿no? Pero en el Cusco también se ha observado mayor reporte de casos de asma severo. Sobre todo la población principalmente afectada son los niños menores de 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, primero vamos a mirar según su gravedad. Acá vamos a usar lo que se conoce el score clínico de Pearson. En este score clínico se usa lo que es un pico, flujo, normograma, la oximetría de pulso y de espirometría. En tal sentido, este score clínico, si se puede decir así, lo clasifica en variables en función al intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistentemente grave. En el caso, bueno, es asma. También vamos a hablar de los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, intercrisis y FEP1. En este caso, en lo que es el asma intermitente, esto es menor a una vez por semana, en lo que son los síntomas diurnos. Este paciente es asintomático entre crisis y tiene crisis breves. En los síntomas nocturnos, esto es menor a 2 veces al mes y en las intercrisis son normales. Y en el caso del FEP1 y el FEM es mayor o igual al 80% con una variabilidad menor al 20%. En el caso de la persistente leve, en los síntomas diurnos son mayor o igual a 2 veces a la semana. Los síntomas nocturnos son mayor o igual a 2 veces al mes. Las intercrisis son normales y el FEP1 y FEM es mayor al 80% con una variabilidad del 20 al 30%. En el caso del persistente moderado, los síntomas diurnos son diarios, es mayor o igual a una vez a la semana en el caso de los síntomas nocturnos, las intercrisis son leves y el FEP1 y el FEM es mayor a 80%, mayor a 60% y menor a 80%, con una variabilidad mayor a 30%. Y finalmente, el grave, que bueno, en acá podemos ver que los síntomas diurnos son continuos, con crisis frecuente, hay una limitación severa, en este caso de lo que es la actividad diaria, los síntomas nocturnos son frecuentes, las intercrisis son frecuentes, y en el caso del FEP1, FEP es menor o igual al 60%, con una variabilidad mayor al 30%. También se puede hacer un estudio, bueno, una clasificación en base a Richman, que la clasifica en extrínseca e extrínseca en función a la edad, antecedentes, etiología y ataques. En el caso de la extrínseca es frecuente en niños y jóvenes con antecedentes familiares, hay exposición a alérgenos como polvo, pelos de animales, polen, etcétera. Y los ataques son de aparición súbita y duración breve. En el caso de la intrínseca es frecuentemente en adultos mayores de 35 años, no hay antecedentes familiares, la etiología principalmente se centra en procesos infecciosos, estrés emocional, frío, sustancias irritantes, entre otros. Y entre los ataques, podemos saber que pueden ser frecuentes y graves. Y algo adicional a esto es de que también el asma se puede clasificar en función a los fenotipos. Estos fenotipos son relacionados en función a dos aspectos, en función a los desencadenantes y en función a las situaciones inflamatorias. En caso de los desencadenantes, podemos encontrar frente a alérgenos, que pueden ser, por ejemplo, propios del medio ambiente, como el polen. También podemos encontrar relacionados con la menstruación, que pueden desencadenar algunos cuadros
severos, incluso pueden amplificar lo que es la inflamación y desencadenante como podría ser el ejercicio, que bueno, acá se postula que el aire frío y seco, que hay al momento de respirar, en un momento de actividad, o en este caso de ejercicio, va a ser un desencadenante. En estos, bueno, relacionados a desencadenantes, podemos usar el test de Brix, que se usa con los alérgenos para determinar la alergia que el paciente tiene una sensibilidad al alérgeno. Y bueno, en el caso de los fenotipos inflamatorios, vamos a encontrar tres, que es eosinofílico, neutrofílico y ausencia de granulocitos. El más frecuente, si se puede decir así, es el eosinofílico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya. Y finalmente las manifestaciones clínicas o diagnóstico clínico, lo más importante va a ser, bueno, como vemos acá, tos, que es de predominio nocturno, una disnea, que bueno, en este caso va a ser la sensación de ahogo, falta de aire del paciente y las sibilancias. Además de ello podemos encontrar la opresión torácica, al momento de auscultar, sibilancias, ronqueras, roncantes. También podemos ver que el paciente puede tener expectoración de mucosas blanquecinas, espesas, pegajosas, un dolor torácico, una fase ansiosa y disneica, expiración prolongada. Al momento de hacer la observación de la respiración del paciente, podemos ver que tiene tiraje intercostal u supraclavicular, un ronquito palpable, vibraciones vocales normales o disminuidas. Y bueno, siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la siguiente diapositiva veremos las características ambientales del clima en altitud. Es importante tocar este tema debido a que vamos a ver que estos van a desencadenar diversas enfermedades atópicas y también lo que viene a ser el asma. Dentro de los primeros puntos hablaremos acerca de los ácaros de polvo doméstico. Vamos a ver que estos ácaros van a contener sustancias alérgicas, las cuales van a considerarse como la principal causa de alérgenos de polvo en las casas y producen pues diversas sustancias capaces de sensibilizar e inducir síntomas respiratorios en las personas. Por otro lado, tenemos al polen. Vamos a ver que el polen es un desencadenante para muchas personas que tienen alergia y asma, ¿no? Existen diversos tipos de polen y van a ir variando de persona a persona y también de acuerdo de región en región, ¿no? Y esto también está relacionado pues con lo que viene a ser los diversos niveles altitudinales. Estos producen fiebre del heno y pues otras reacciones alérgicas. Estas las vamos a encontrar en diversos tipos de árboles, pastos, malezas y ambrosías. Por otro lado, tenemos a los hongos, que son responsables de numerosos casos de rinitis o inclusive rinoconjuntivitis y están relacionados con lo que viene a ser el asma crónico, ¿no? Van a presentar hipersensibilidad en estas personas. Podríamos mencionar en este caso diversas esporas fúngicas como el hongo penicillium. Dentro de ello también vamos a mencionar a la contaminación ambiental. Vamos a ver que dentro de la contaminación ambiental vamos a encontrar a diversos tipos de ácaros, hongos y polvo, ¿no? Que están relacionados con las exacerbaciones de casos de asma. Dentro de esto también es importante mencionar la exposición temprana al humo del tabaco, ¿no? Vamos a ver que en muchos casos se han encontrado registros que esta exposición está relacionada con exacerbaciones de asma en la infancia, ¿no? Independientemente de la dosis de exposición. Es importante también mencionar acá la exposición a gatos, perros y otros animales de granja, ya que existen muchos casos de niños que vivían, ¿no? Junto a un perro o un gato que han presentado desarrollo de asma y alergias en la infancia en comparación a otros niños en los que no, ¿no? Esto debido pues a la exposición a los pelos de estos animales. Siguiente, por favor. Bueno, y acá en esta diapositiva veremos brevemente y a grandes rasgos parte del diagnóstico. Vamos a ver que en la mayoría de investigaciones de lo que viene a ser el asma bronquial, sobre todo en lo que vienen a ser ciudades de altura, se han llegado a utilizar diversos cuestionarios estandarizados que van a centrarse principalmente en evaluar los signos y síntomas de esta enfermedad, ya que recordemos que para el diagnóstico es importante hacer un análisis de la clínica, dentro de lo cual se va a presentar principalmente las sibilancias, disnea, tos y pues lo que vienen a ser opresiones o dolor en el pecho. Pero acompañada de esta clínica siempre tiene que haber pruebas de función pulmonar. Estas pruebas de función pulmonar se van a dar gracias a la espirometría.
Dentro de ello vamos a ver que existe o se va a medir lo que vienen a ser la resistencia de las vías aéreas, la capacidad pulmonar, el volumen residual funcional, la capacidad funcional residual y la capacidad vital. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar este tema vamos a hablar acerca de las conclusiones, ¿no? Bueno, vamos a definir al asma como una enfermedad multifactorial, como hemos visto, en la cual vamos a encontrar una interacción entre el sistema inmune de nuestro cuerpo y el sistema nervioso autónomo. Esta se va a caracterizar por una tríada clásica que vimos en la exposición, que viene a ser la tos, disnea y sibilancias. Bueno, vamos a ver que a mediana altitud mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar, esto va a ser un factor protector contra la exacerbación del asma y disminución de agentes contaminantes como podrían ser el polvo y los ácaros. Pero por el contrario, por encima de los 3000 metros del nivel del mar, estos factores protectores mencionados antes disminuyen y pues a una altitud extrema se desencadenan lo que vienen a ser broncoespasmos que empeoran la presentación clínica del paciente. Por otro lado, hemos visto que la contaminación ambiental y los alérgenos que están presentes en el aire son un desencadenante importante del asma y de enfermedades alérgenas, ¿no? Ahora, estos contaminantes pueden hacer que los pulmones se encuentren más sensibles, por lo cual es importante considerarlos como un factor importante en este grupo de pacientes como una posible causa, y no solamente como causa de exacerbación, sino también como parte de la enfermedad. Bueno, eso sería todo respecto a la exposición. Esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias.